Bien, vamos a trabajar con el producto o multiplicación de matrices. El primer tipo de producto que vamos a ver es el producto entre un vector fila y un vector columna. Bien, tenemos un vector fila cuyos elementos son R1, R2, ¿sí? R3, R4, así hasta llegar al último elemento, R sub n. Y tenemos un vector columna cuyos elementos están indicados como Q1, Q2, Q sub 2, Q sub 3, Q4, ¿sí? Así hasta llegar al último elemento indicado con subíndice n. La multiplicación entre estos dos vectores, entre el vector fila y el vector columna, se define como la multiplicación o la sumatoria, en realidad la suma de todas las multiplicaciones entre el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, que sería esto que tenemos acá, más el producto entre el segundo elemento de la columna, perdón, de la fila, y el segundo elemento de la columna, que sería este que tenemos acá. Y así con todos los elementos hasta llegar al producto entre el último elemento del vector fila y el último elemento del vector columna, que sería este producto que tenemos acá. ¿Sí? Sumamos todos esos resultados y así vamos a obtener el resultado del producto o la multiplicación entre un vector fila y un vector columna. Es evidente que para resolver el producto entre un vector fila y un vector columna, estos deben tener la misma cantidad de elementos, ¿sí? Por la forma en que está definida la multiplicación. Tengo que tener la misma cantidad de elementos R que la misma cantidad de elementos Q. Es decir, que este vector tiene tantos elementos como este, para que se puedan emparejar y lograr resolver todas estas multiplicaciones. Vamos a pasar ahora a ver un ejemplo numérico. Un ejemplo hecho de principio a fin. Tenemos este vector, fila, ¿sí? Que tenemos acá, y tenemos este vector columna. Y vamos a resolver el producto entre ellos. Bien, fíjense que tenemos los números marcados con distintos colores para que se vea mejor las operaciones que estamos resolviendo. ¿Sí? Bien, yo voy a comenzar entonces a resolver este ejemplo. Voy a tomar el primer elemento de la columna, de la fila, del vector fila, y lo voy a multiplicar por el primer elemento del vector columna. Y esa multiplicación es la que tenemos indicada acá. ¿Sí? Menos 2 por menos 5 sería el primer elemento del vector fila multiplicado por el primer elemento del vector columna. Es lo que está indicado en color verde. Segundo elemento del vector fila por el segundo elemento del vector columna, que es lo que tenemos indicado en color rojo. Y por último vamos a hacer el producto entre el tercer elemento del vector fila y el tercer elemento del vector columna, o sea, menos 3 por menos 3, que es lo que tenemos acá. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ir resolviendo esos productos. Menos 2 por menos 5 nos da como resultado 10. Más, tengo más 1 por menos 2. Aplico regla de signos, ¿sí? Más por menos menos, así que tenemos menos 2. Después tenemos menos 3 por menos 3, menos por menos más, así que nos queda más 9. Y resolviendo esta operación 10 menos 2 más 9 vamos a obtener 17, que es el resultado final. Acá tenemos que prestar atención a esto. El producto de un vector fila por un vector columna da como resultado un escalar. ¿Qué queremos decir? Que nos va a dar como resultado un número, como acá nos dio el 17. ¿Sí? En este caso nos dio el resultado 17. Entonces, el producto entre un vector fila y un vector columna nos va a dar como resultado un número. No nos da otra matriz ni un vector, sino que nos da un número, un escalar. En este caso, el resultado fue 17.
Bien, ahora sí vamos a pasar a ver el producto entre dos matrices. Lo primero que tenemos que saber es que para que un producto entre dos matrices sea posible, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Los otros índices nos darán las dimensiones de la matriz resultante. ¿Sí? Acá lo aclaramos un poquito más. Tenemos una matriz A, cuyas dimensiones son M por N. Y la vamos a multiplicar por una matriz B, cuyas dimensiones son N por P. ¿Sí? Tiene N filas, P columnas. Y la matriz A tiene M filas, N columnas. ¿Sí? Como indicamos recién, el número de columnas de la primera matriz que voy a multiplicar tiene que coincidir, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz que voy a multiplicar. Bien, acá entonces tenemos n columnas, tiene la primera matriz, y n filas tiene la segunda matriz que quiero multiplicar. Por lo tanto, puedo resolver el producto, ¿sí? Es posible resolverlo, y el resultado, la matriz resultante, va a tener dimensiones m por p. ¿Sí? Entonces, el segundo índice de la primera matriz y el primer índice de la segunda matriz me dicen si puedo resolver esa multiplicación. Y los otros dos índices, que están acá indicados en color negro, son los que me dan la dimensión de la matriz resultante. Acá vamos a ver un ejemplo de cuando no es posible. ¿Sí? Entonces tenemos la primera matriz, sigue siendo de m por n, pero la segunda es de k por p dimensiones, ¿sí? Es decir, tiene k filas y p columnas. Entonces el producto entre estas dos matrices no va a ser posible porque el número de columnas de la primera matriz es diferente del número de filas de la segunda matriz. No es posible simplemente porque n es distinto de k. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se resuelve y vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. La resolución. Se multiplica cada uno de los vectores fila de la primera matriz por cada uno de los vectores columnas de la segunda matriz. ¿Sí? Exactamente como explicamos hace un ratito la multiplicación entre un vector fila y un vector columna. Bien, es decir, vamos a tomar este ejemplo. Tengo una matriz A, la voy a multiplicar por la matriz B. Lo primero que hago es comparar si las columnas de la primera matriz coinciden con las filas de la segunda matriz. Entonces ya sé que voy a poder resolver. Bien, y acá vemos donde dice que cada elemento de la matriz C, que será la matriz resultante, se va a obtener de la siguiente forma. Cada elemento I sub j se va a obtener como la multiplicación entre la fila I de A y la columna J de B. ¿Sí? Por ejemplo, para obtener este elemento que tiene subíndices 1 en la fila y 5 en la columna, voy a tener que multiplicar la fila 1 de A por la columna 5 de B. ¿Sí? Eso es para que se entienda qué es lo que estamos diciendo acá. Bien, ahora sí vamos a resolver un ejemplo completo. Bien, tenemos dos matrices, A y B, con sus elementos, y nos piden que calculemos la multiplicación entre A y B y luego la multiplicación entre B y A. ¿Sí? Vamos a comenzar con esta primera multiplicación. Lo primero que tenemos que ver entonces es si la cantidad de columnas de la matriz A coincide con la cantidad de filas de la matriz B. ¿Sí? Que serían los números que están en rojo, y como vemos ahí, coinciden. Tenemos dos columnas en A, tenemos dos filas en B. Por lo tanto, puedo multiplicar. Y además puedo saber que el resultado, la matriz resultante, va a ser de dimensiones 3 por 3. ¿Sí? Al multiplicar la matriz A y la matriz B, voy a obtener como resultado otra matriz C, que va a tener dimensiones 3 por 3. ¿Sí? 3 filas y 3 columnas. Entonces, conociendo las dimensiones de la matriz del resultado, ya puedo ordenar los lugares donde voy a colocar los elementos que voy a obtener con las diferentes multiplicaciones que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a empezar.
Lo primero que voy a hacer es calcular todos los elementos de la primera fila. ¿Sí? Entonces voy a tomar esta primera fila y la voy a multiplicar por la primera columna y voy a obtener un número, como dijimos anteriormente, si el producto entre un vector fila y un vector columna nos da un escalar, un número. ¿Sí? Y ese va a ser mi primer elemento, el elemento de la posición 1, 1. Bien, vamos a empezar. Entonces, tomamos el primer elemento, que sería el menos 3, y lo multiplicamos por el primer elemento de la columna, que sería el 0. Así que esta multiplicación me va a quedar como menos 3 por 0. Y la segunda multiplicación dijimos que era el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna, o sea, 4 por 5. Resolvemos las multiplicaciones, tenemos menos 3 por 0 nos da 0, más 4 por 5 que nos da 20, entonces ese elemento va a ser 20. ¿Sí? El primer elemento, primera fila, primera columna, va a ser el 20. Ahora vamos a multiplicar la primera fila por la segunda columna. Es decir, que vamos a estar calculando el elemento 1, 2, primera fila, segunda columna. Y vamos a multiplicar menos 3 por 3. ¿Sí? Acá lo tenemos, sería el primer elemento menos 3, el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, menos 3 por 3. Y la segunda multiplicación va a ser 4 por 1. Segundo elemento de la primera fila y segundo elemento de la segunda fila. Resolvemos las multiplicaciones, tenemos menos 3 por 3 nos queda menos 9, 4 por 1 nos queda 4, así que el resultado va a ser menos 5. Ahora vamos a multiplicar la primera fila por la tercera columna, y así vamos a obtener el elemento 1, 3. Vamos a multiplicar menos 3 por 4, y 4 por menos 2. Así que nos queda más 4 por menos 2. Bien, resolvemos las multiplicaciones, menos 3 por 4, me queda menos 12, y acá tengo más 4 por menos 2, así que voy a tener menos 8, el resultado final va a ser menos 20. Ahí tenemos calculados todos los elementos de la primera fila, así que vamos a ir ubicándolos en la matriz del resultado, que sería 20 menos 5 y menos 20. Vamos a calcular ahora los elementos de la segunda fila. Así que vamos a multiplicar la segunda fila por, primero, por la primera columna, luego lo vamos a hacer por la segunda columna, y finalmente por la tercera columna. Bien, comenzamos con esta primera multiplicación. Así que tenemos 1 por 0, y tenemos 0 por 5. Así que este elemento va a ser 0. ¿Sí? La primera multiplicación da 0, la segunda también, así que el resultado de ese elemento va a ser 0. Segunda fila por segunda columna tenemos las multiplicaciones 1 por 3, a ver ahí, 1 por 3 y 0 por 1.
Así que vamos a tener 1 por 3, tenemos 3, 0 por 1, tenemos 0, así que el resultado va a ser 3. Y nos queda la segunda fila por la tercera columna. Tenemos primer elemento de la fila, 1 por primer elemento de la columna, que es 4. Primera multiplicación, 1 por 4. Luego, segundo elemento por segundo elemento, 0 por menos 2. Anotamos entonces 1 por 4 más 0 por menos 2. Bien, tenemos 1 por 4, 4. Acá tenemos un 0 multiplicando, así que el resultado final va a ser 4. Y estos resultados los vamos a anotar en la segunda fila. Bien, así que tenemos 0, tenemos 3, y tenemos el elemento de la segunda fila, tercera columna, que sería 4. Bien, vamos a calcular los elementos de la tercera fila. Así que voy a tomar la tercera fila de A y la voy a multiplicar primero por la primera columna de B, luego por la segunda columna de B y finalmente por la tercera columna de B para obtener respectivamente los elementos 3, 1, 3, 2 y 3, 3. ¿Sí? Así que empezamos. La tercera fila por la primera columna. Voy a multiplicar menos 1 por 0 y 2 por 5. Anotamos. Menos 1 por 0 más 2 por 5. Calculamos. Primera multiplicación da 0, segunda da 10, así que ese elemento va a ser 10. Ahora multiplicamos la tercera fila por la segunda columna. Menos 1 por 3 y 2 por 1. Y obtenemos, primera multiplicación nos da menos 3, segunda multiplicación nos da 2 positivo, así que tenemos menos 3 más 2, que nos da menos 1. Calculamos ahora el último elemento de la ubicación 3, 3, que sería la multiplicación entre la tercera fila de A y la tercera columna de B. Vamos a multiplicar menos 1 con 4 y 2 con menos 2. Anotamos. Resolvemos las multiplicaciones. Tenemos menos 4 y menos 4. ¿Sí? Menos 1 por 4 nos queda menos 4. Y 2 por menos 2 también es menos 4. Por lo tanto, el resultado final va a ser menos 8. Ahora ubicamos estos resultados de los elementos en la matriz. Bien, tenemos entonces 10, menos 1 y menos 8. Y menos 8. Este es el resultado de multiplicar la matriz A por la matriz B. Como pueden apreciar, nos quedó una matriz de 3 filas por 3 columnas, ¿sí? Como indican los índices, como habíamos anticipado antes de multiplicar, solamente mirando las dimensiones de A y las dimensiones de B. Bien, seguimos trabajando con las mismas matrices, pero ahora vamos a resolver la multiplicación entre B y A. Cambiamos el orden de la multiplicación. La matriz B tiene dimensiones 2 filas, 3 columnas. Y la matriz A tiene 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, esto me quiere decir que coincide el número de columnas de la primera matriz que voy a multiplicar con el número de filas de la segunda matriz que voy a multiplicar. Quiere decir que puedo resolver la multiplicación. Y el orden de la matriz resultante va a ser 2
2, que son lo que me están indicando los otros índices, ¿sí? Que son los que están en color negro. Los que están en color rojo son los que tienen que coincidir para que yo pueda resolver la multiplicación. Los que están en negro pueden ser distintos, ¿sí? Esta matriz podría ser de 3 por 3 y el resultado nos quedaría de 2 por 3. Pero la matriz sigue siendo posible la resolución de la multiplicación porque seguimos teniendo la igualdad entre las columnas de la primera matriz y las filas de la segunda matriz. Bien, volvemos al ejemplo que tenemos a las dimensiones originales. Bien, como vemos, la matriz va a ser más chica, va a ser más pequeña. Va a ser solamente de 2 por 2. Así que acá tenemos ya preparado para calcular los elementos. Bueno, empezamos. Multiplicamos la primera fila por la primera columna. Y vamos a ir anotando los resultados. Así que tenemos 0, 0 por menos 3, tenemos 0, más 3 por 1, tenemos 3, y 4 por menos 1, menos 4. El resultado va a ser entonces menos 1. Calculamos ahora el segundo elemento de la primera fila, multiplicando la primera fila por la segunda columna. Tenemos 0 por 4, que es 0, más 3 por 0, y 4 por 2, que es 8. ¿Sí? Tenemos 0 por 4, 3 por 0, y 4 por 2. Así que el resultado de este elemento va a ser 8. Bien, multiplicamos ahora la segunda fila por la primera columna para obtener el elemento de posición 2, 1. ¿Sí? Hacemos 5 por menos 3, que nos queda menos 15. 1 por 1, tenemos el 1, este que está acá. Y menos 2 por menos 1, tenemos más 2. Y el resultado de esta operación, menos 12, que sería el elemento que estamos calculando. Ahora multiplicamos la segunda fila por la segunda columna para obtener el elemento de posición 2, 2, ¿sí? Vamos a ver las multiplicaciones. Multiplicamos 5 por 4, tenemos 20. Segunda multiplicación, 1 por 0, tenemos 0. Menos 2 por 2, tenemos 4. Perdón, menos 4. Resolvemos la operación y ese elemento va a ser 16. Muy bien, así que la matriz resultante de multiplicar B por A es esta que tenemos acá. Fíjense lo que dice acá. El producto de dos matrices no es conmutativo. Y recién, con los dos ejemplos que hicimos, ya queda demostrado. Nosotros resolvimos B por A, que fue la última operación que hicimos, y obtuvimos como resultado una matriz de dimensiones 2 por 2. Y cuando hicimos anteriormente la primera multiplicación que hicimos A por B, o sea, las mismas matrices, pero en distinto orden, y el resultado fue de 3 por 3. Evidentemente, esta matriz C y esta matriz C no son iguales, nunca pueden ser iguales porque tienen distintas dimensiones. Y para que dos matrices sean iguales, lo primero que tenemos que ver es que tengan las mismas dimensiones, y luego comparar los elementos. Acá tenemos otro ejemplo más, tenemos la matriz D, que se multiplica por la matriz F, es posible el producto porque el número de columnas de D, de la primera matriz que multiplico, es igual al número de filas de la segunda matriz que multiplico, en este caso F. ¿Sí? Entonces, el producto de la matriz resultante va a tener dimensiones 4, 5, 4 filas, 5 columnas. Pero si hago la multiplicación en el orden inverso, es decir, primero empiezo F, o sea, multiplico F por D, fíjense que F tiene 5 columnas y D tiene 4 filas, entonces este producto no es posible. No, además de que pueden ser diferentes esos productos, resolviendo el producto entre dos matrices alterando el orden, también puede ocurrir que uno de los productos se pueda resolver y el otro no sea posible. ¿Sí? Ya queda sumamente demostrado que el producto entre dos matrices no es conmutativo. Bien, acá tenemos un ejemplo 2,
que dice calcule el siguiente producto y nos dan ya las matrices con los elementos para resolver esa multiplicación. Pongan en pausa el video, resuelvan esa multiplicación y luego reactiven el video para ver el resultado que va a aparecer en este lugar. Bien, este sería el resultado del producto de estas dos matrices y acá tenemos las operaciones realizadas para calcular cada uno de los elementos. Lo que ustedes van a tener que hacer para la próxima clase es esta actividad, o una de las actividades que van a tener que hacer es la actividad 1, que dice, dadas las matrices, tenemos 3 matrices, resuelva los productos cuando sea posible. Es decir que no todas las multiplicaciones que se piden acá van a ser posibles. Indique cuáles no pueden resolverse justificando su respuesta. Por ejemplo, tomamos A por C. Observo si la matriz A y la matriz C se pueden multiplicar. Si se pueden multiplicar, resuelvo la multiplicación y escribo la matriz resultante. Si no se pueden multiplicar, si no es posible el producto entre ellas, voy a escribir no es posible porque y voy a dar mi justificación.